acá tenemos que conversar nomás, no nos vamos cruzando unos con otros nomás. Que sea bien dialogado. ¿Tú dices interrumpiéndonos? Definitivamente. No podría interrumpir al padre yo. Interrumpe nomás. Una vez que aparezca el microfonillo, esperemos un par de segundos más. Ya. Hola, buenas tardes a todos quienes nos están observando por el sitio soyantofagasta.cl, soycalama.cl. Estamos transmitiendo, como es natural, en estos momentos de pandemia tan difíciles, en un encuentro usando la plataforma Zoom y con dos invitados que ya voy a presentar junto a Cristian Rodríguez. Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Director del Instituto de Políticas Públicas. Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación y agradecer a los invitados, a Felipe y a María Cecilia, y saludar a todos los que nos están viendo desde sus respectivas casas y cuidando la cuarentena. Así que muchas gracias. Tú te adelantaste un poco, vamos a presentarlos, ¿te parece? María Cecilia Hernández, ella es vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. María Cecilia, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, Víctor, por tener la oportunidad de siendo respetuosos de la cuarentena, poder seguir conversando y acordando y consensuando entre la comunidad. Cristian, presenta a nuestro segundo invitado. Bueno, yo quiero presentar a Felipe Berríos, sacerdote jesuita que está haciendo una gran labor en los sectores vulnerables de Antofagasta. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por haberme invitado y gracias por lo que están haciendo. Yo creo que están creando cultura. No sé si en este programa, pero en los demás. Gracias, Felipe. Víctor. Por lo menos como está María Cecilia, sí deberíamos decir que sí, pues estamos creando cultura, investigación, ahí definitivamente. María Cecilia nos va a salvar la campana a los cuatro. Primero, Cristian, ¿te parece que demos una ronda? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está padre? ¿Cómo está María Cecilia en lo personal? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están viviendo este fenómeno que va a quedar en la historia, naturalmente? ¿Qué parte? Desde lo personal, porque permítanme hablar desde lo personal primero. Yo creo que esta es una de las primeras situaciones que nos está ocurriendo como parte de la pandemia, esta forma de comunicarnos. ¿Se han fijado que ahora vemos las casas, entramos a los espacios de cada uno? A veces pasa el gato, a veces se escucha un sonido de la casa o del entorno donde normalmente habitamos. Me parece que nos estamos relacionando desde un ser humano más integral también, pese a todas las situaciones que son bastante complejas que estamos viviendo hoy día. Estoy bien desde lo personal, afortunadamente estoy desafiada, tengo responsabilidades dentro de la universidad y con eso represento a los colegas y funcionarios de la Universidad Católica del Norte. Estamos desafiados para este momento, queremos ser flexibles, anhelamos ser comunitarios. Fíjense en lo que pongo antes de cada palabra, porque si dijera que somos absolutamente comunitarios o estamos absolutamente bien, no es así. Estamos en un proceso de cambio, estamos desafiados a cambiar, pero estamos intentándolo y anhelándolo hacer bien como corresponde, como persona y como institución. A veces tengo miedo. Sí, para mí ha sido un momento así especial. Bueno, yo venía del Congo, ya había guerra y en el fondo uno vivía en una pandemia. Los costos más grandes que había si es que no te pasaba algo por la guerra eran psicológicos, ¿no? Es que te da mucha angustia. Mucha gente
se quebraba. Así que yo creo que la primera es sobrevivir y ver aquí la angustia de la gente, de no tener trabajo, de no tener posibilidad de comer. Dicen que hay que lavarse las manos, pero no tenemos agua, que hay que mantener la distancia y no se puede mucho. Entonces hay un poquito de impotencia, de ansiedad y de impotencia. Pero también hay cosas positivas, como decía María Cecilia. Yo creo que todo lo que se vio en el estallido social, lo que se rayaban las paredes, lo que se decían las consignas, de la desigualdad, del abandono de los ancianos, del hacinamiento de los presos, de los jóvenes, del trato distinto, de las regiones apartadas, hoy día se ha hecho visible. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Esto mismo están esperando la Universidad Católica del Norte que le den, el Instituto de Salud Pública le dé el pase. O sea, se ve el abandono de las regiones, el centralismo de todo, ¿no? Y también mañana se va a lanzar el cohete al espacio. Los astronautas, uno ve la importancia de la ciencia, que hemos copiado mucho, hemos traído, pero con casos como estos no se da cuenta de la importancia de la ciencia, la importancia de que las regiones hagan ciencia, que se investigue y todo. Hoy día nos hemos dado cuenta ahí, sin la universidad en las regiones, sin la investigación, sin nuestros científicos, habríamos estado más perdidos todavía de lo que estamos. Entonces, todas esas cosas ha sido un periodo interesante, esto que han salido a la luz, los lados flacos, los desafíos, las virtudes que tenemos. Cristian, dale. Bueno, partiendo con lo que era el tema de este diálogo, que era el impacto de la pandemia en los sectores vulnerables de la región de Antofagasta, de la ciudad de Antofagasta. Queríamos abordar cómo el fenómeno está hoy día a los sectores, ¿no es cierto?, más pobres de nuestra región y de nuestra ciudad. Porque los datos son, ya los datos en tiempos normales son preocupantes. Nosotros en la región a lo menos hay 30.000 personas que viven bajo la línea de la pobreza. Un porcentaje mayoritario de esa gente vive en la ciudad de Antofagasta, vive en los campamentos, particularmente donde está Felipe trabajando hoy día, pero también hay un conjunto de personas que hoy día están integrados en lo laboral en términos formales, que son 1/3 de la fuerza laboral formal. Esto quiere decir más o menos 80.000 personas que están bajo la mediana de los ingresos, o sea, bajo los 379.000 pesos. Y que esas personas, producto del paro también que provocan las cuarentenas, que provoca los efectos de la pandemia, esas personas hoy día probablemente están muy amenazadas en sus ingresos, en sus empleos, y probablemente muchas de ellas van a caer en una situación de pobreza en el futuro próximo. Entonces, frente a esas consecuencias, y que detrás de los números hay personas, hay hogares, hay familias, era lo que queríamos conversar tanto con Felipe y con María Cecilia, desde, ¿no es cierto?, desde el terreno, Felipe, ya haciendo una labor importante en la iglesia, en el sector de la Chimba, María Cecilia en la universidad. Primero quería partir con Felipe. ¿Cómo ha visto, partamos describiendo, Felipe, si es que puede, cómo ha afectado la pandemia a la gente que hoy día vive en condiciones más vulnerables en nuestra ciudad y en nuestra región? Si tú nos pudieras describir eso. Ya, mira, la pandemia nos agarró en un momento ya débiles por los estallidos sociales, había habido
mucho comercio chico que había fregado, mucho desempleo. Y más encima hoy día con la pandemia es todavía más fuerte. Un lugar acá que tenemos agua por camión aljibe, entonces el lavado de manos, como les decían, continuo, es difícil hacerlo. 1 litro de agua es más caro que 1 litro de Coca-Cola. Igual que el hacinamiento, son casas chicas, no sé, son de agua, uno no, vivir todo en cuarentena, encerrado adentro, no es fácil. Pero sobre todo yo creo que ha sido lo de la falta de trabajo. Y falta de trabajo de gente que es informal, entonces las medidas de ayuda no les llegan, el seguro de desempleo, todas esas cosas. Y también hay muchas cuestiones que se hacen a través del internet, no solo la tarea de los niños, sino que hay que inscribirse. Ahora estamos inscribiendo para estos registros de emergencia y la gente no tiene cómo hacerlo, no tiene minutos y no tiene internet. Y también no tiene las posibilidades de hacerlo. O sea, cuando uno está acostumbrado es relativamente fácil, pero cuando te dicen que la clave única o tal cosa, se queda más clara la brecha, el alfabetismo digital. Entonces se vive un momento que no se sabe qué va a pasar. O sea, que va a ser todito, se ve que va a ser para largo, y es gente que vive a la intemperie, o sea, sin nada, sin redes sociales, nada que acudir. A mí también me llamaba la atención que había fiestas, no paraban de hacer fiestas. Yo decía, no están tomando en serio esto, pero después me he dado cuenta que en realidad la mayoría de la gente que vive en los campamentos es gente que vive en una pandemia continua. O sea, yo nací en un lugar seguro y he experimentado la seguridad, entonces esto me mueve mi seguridad como mucho, pero en realidad la gente, la mayoría de ellos que ha vivido siempre en la inseguridad. Pasa cualquier cosa, no tienen a quién acudir y no tienen nada en la vida, se enferman, entonces para ellos este es un peligro más de los que viven continuamente. Y la otra cosa que yo he percibido que uno de los mayores perdedores va a ser la clase media, media baja y la clase media, porque los pobres van a recibir alguna ayuda del Estado, o por lo menos saben cómo subsistir sin nada. Y la gente con plata se va a sostener sola, pero la clase media yo creo que es la más perjudicada de todas. No tienen a quién acudir. Y un miedo terrible de bajar de nuevo bajar a la pobreza. Es un poco, y se ha visto acá lo que dijo el doctor, el ministro de Salud, o sea que no había captado la pobreza que hay en Chile. Eso yo creo que para muchos ha sido un descubrimiento de que en realidad hay 2 Chiles tremendamente marcados. ¿Qué otras cosas se aparecen, padre, cuando dice, por ejemplo, si se enfrentan a problemas muy puntuales, la falta de agua y el precio que tiene mucho prohibitivo para muchas familias, el desempleo, la falta de internet o de artefactos para poder conectarse desde un teléfono, un computador? ¿Qué otras cosas se han ido revelando en los sectores más vulnerables, particularmente en la Chimba? Mira, yo diría que, bueno, la parte positiva es la solidaridad y ideas ingeniosas. Al principio dimos caja, pero nos dimos cuenta que la caja tiene algo medio humillante, le llegan productos que a lo mejor la gente no necesita o necesita otra cosa. Había una niña que pedía toalla higiénica en vez de tallarines, o creas división entre los vecinos, celos, que a este le llegó la caja, a este otro no. Y también la caja va destruyendo el comercio local, que es lo único institucional que tenemos. En esta parte la presencia del Estado es nula.
Entonces, lo único institucional son los pequeños comercios. Entonces, ahí damos una libreta solidaria en que la gente se le pasa una libreta y con esta libreta va a comprar, entre comillas, el negocio, pide lo que necesita y se le respeta la dignidad de las personas. El nuevo trato que se habla de Chile. Y el almacenero va anotando y a final de mes nosotros le reponemos el dinero en vez de hacerlo a través de una caja, digamos. Eso es bien fuerte, un poco para la gente que nos está mirando desde otras ciudades. Antofagasta tiene más o menos, corrígeme Cristian, 20-30 mil personas viviendo en campamentos hoy día, 70 campamentos aproximadamente. Claro, 79. 79, imagínense. Una ciudad que tiene muchas paradojas. Por un lado, un PIB per cápita muy alto, pero por zonas de pobreza bien importante. Y como dice el padre, yo creo que esa frase lo resume bastante bien. Cuando dice que los pequeños negocios, los boliches, son una de las pocas instituciones que existen al interior de los territorios, porque el Estado no está presente, no está llegando. Y me parece, Víctor, que hoy día no aparecía precisamente en las noticias que el primer trimestre del año muestra a Antofagasta con un desempleo del 11.1. Y claramente no hemos llegado al pic. O sea, el desempleo a nivel nacional es del 9 y algo por ciento y para Antofagasta 11.1. Sin duda que esto como Antofagasta, así como dice el padre Ríos, muestra una realidad que para algunos a lo mejor no estaba tan clara, y además esa figura empieza a ser un poco más dramática cada día. No sé cuánto más podemos soportar sobre ese 11.1, ya es difícil. Bueno, sin duda que eso requiere de un trabajo aquí en solitario, cada uno haciendo algo por separado, probablemente no es por allí donde vamos. Nuestros desafíos mayores yo creo que tienen que ver con lo comunitario y lo solidario, y ahí Felipe de Ríos nos puede dar clase de cómo tenemos que empezar a cambiar esta forma de mirar las problemáticas. María Cecilia, pero tú estabas hablando que la universidad estaba, por ejemplo, levantando un laboratorio para la toma de muestras, que la universidad también está haciendo actividad académica en torno a aportar, a conocer más este fenómeno y cómo se puede enfrentar, que la universidad también está haciendo actividades como esta, también como lo estamos haciendo ahora con el Mercurio, de efectivamente traer más información, levantar la conciencia del... ¿Cómo ha estado la universidad, ves tú, abordando, aportando, colaborando durante esta crisis? Claro, fue de verdad muy esperanzador ver cómo ya antes que finalizara marzo teníamos a un académico en un ámbito que es bastante como duro, que es la ingeniería industrial, y el director del Departamento de Ingeniería Industrial, que tradicionalmente hace otro tipo de estudios, fue de los primeros que estaban haciendo protectores faciales. Lograron conectar las capacidades de impresoras 3D y empezaron junto con estudiantes de manera voluntaria, empezaron a generar protectores, llegaron a generar 1.500 protectores diarios repartiéndolos a distintos centros de salud. Y claro, tú ves allí, es decir, las crisis o las problemáticas fuertes son las que son catalizadores de esta reacción esperanzadora que tienen los seres humanos de que se pueden conectar e ir para solucionar esta problemática que afecta a todos. Porque, claro, nosotros nos vemos, de aquí que nos salga, de esta comunidad que nos salga, pero tradicionalmente en la academia pudiera ser que estemos interesados en nuestra línea de investigación y ver cómo los investigadores pueden modificar esa agenda tan propia para tener atento oído en lo que está sucediendo en el territorio y modificar esos espacios y armarlos para ir y proponer soluciones para la comunidad, sin duda que te llena de esperanza y tú ves que la universidad vuelve a mirarse y a reconocer cuál es su rol en esta sociedad.
hoy día cuando tú hablas de los laboratorios, sí, Cristian, la universidad, ustedes saben que es una universidad que está ubicada en el norte, en Coquimbo, aquí en la región de Antofagasta en 2 lugares, en la ciudad y en San Pedro. Puso al servicio 3 laboratorios, pero esos laboratorios no estaban para hacer este tipo de diagnóstico molecular. Entonces, y esto no lo soluciona una persona que se esfuerza por, tiene que lograr una red de solidaridad y de ayuda entre varios para poder poner el laboratorio a disposición. Entonces, mira cómo una situación que es adversa nos saca de este individualismo. O sea, el desafío es muy grande. En una sociedad característica individualista, todas las soluciones van a tener que ser necesariamente comunitarias, donde las agendas personales tienen que ceder a una agenda que es de necesidad global. Entonces, no pretendiendo ser optimista por sobre lo razonable, creo que por allí la universidad está haciendo bastantes cambios. El gobierno generó un fondo que se llama, en el ámbito de la investigación, ciencia y tecnología, el fondo COVID. Bueno, nuestra duda en algún momento fue cuántas iniciativas podrán salir desde la universidad, 4, 5, estaría bien. Bueno, se presentaron 35 propuestas de académicos que se enlazan de distintas áreas para hacerlo. Entonces, sí nos modifica, sí nos cambia. Es una pena, pero es parte de la sociedad que uno cambia con estos golpes, pero mira cómo hay mucha capacidad en esta región que puede volcarse para leer y apoyar en esto que estamos viviendo. Me gustó esta frase de tener un optimismo racional. Hay oportunidades, sin duda. Lo otro, María Cecilia, es que algo que apuntaron ambos, de este fenómeno, de esta pandemia, no vamos a salir por esfuerzos individuales, sino por un trabajo colectivo. Y desde cuestiones básicas como, por eso nos piden quedarnos en las casas, para que eventualmente no contagiemos a otras personas. Retomando lo que decía el padre, en una sociedad diversa, altamente individualista, como lo han catalogado ustedes y muchos otros expertos, hay personas sí que están en una situación mucho más delicada, más feble, como los que viven en los campamentos. Hay que llevar más Estado, naturalmente tiene que hacerse más presente en la universidad, y tiene que, yo me gustaría tener este optimismo razonable, de decir de que va a haber algún tipo de cambio cultural de aquí para adelante, en que vamos a empezar a mirar un poquitito más a quién está al costado, ¿no? A mirar los cerros, en el caso de Antofagasta, a mirar los bolsones de pobreza que tenemos, aquellos que se nos están quedando atrás y que podemos y tenemos la obligación ética de ayudar, como lo ven ustedes. Ahí se puede puede generar algún cambio importante el fenómeno de la pandemia. Yo, no sé, pasado el susto uno vuelve de nuevo a lo, es un poco el peligro. Pero mira, así como uno ve que esto de las cajas, sin criticarlo, porque yo creo que toda ayuda sirve, pero la caja un poco te echa a perder el comercio local, y el comercio local es clave para una red de sostenimiento de la comunidad, del barrio. También llegan proyectos de afuera y que echa a perder la red local. O sea, lo que decía, la cantidad de 35 proyectos, o sea, aquí hay inteligencia, hay capacidad investigativa, pero está dominada por fondos que llegan de afuera y que llegan muchas veces, tú tienes que hacer un paper o ganaste un fondo de que te pide investigar algo que no le sirve a la región, ni le sirve al país tampoco. Entonces te van condicionando la universidad, el campo de investigación te lo va reduciendo a una carrera de conseguir dinero y fondos, y te empobrece. O sea, la pobreza que tenemos en Antofagasta, la pobreza que tenemos en el país, no solo se resuelve con una mejor distribución de los ingresos, no solo se resuelve con más justicia, sino que también se resuelve con más cultura y con más ciencia.
Si no terminamos sin cultura, nos empobrecemos humanamente, nos sacamos los ojos uno a otro, y sin ciencia simplemente copiamos y nos hacemos dependientes de otros. Por eso es que es tan importante las dos cosas, y ahora esta desesperación que le ha bajado porque no es gratuito al centralismo de Santiago, porque las regiones respondan con los laboratorios que tienen, es por el miedo de que la pandemia nos supera, pero no por una idea así como altruista de querer desarrollar la ciencia a todo nivel, y no seguir mirando en menos lo que se hace en los laboratorios de regiones. Entonces, está todo unido. Yo creo que ojalá aprendamos de esto, ¿eh? Pero no sé si pasado el susto vamos a volver de nuevo. Pero Como hay dice una ese dicho muy gráfico que dice: el perro siempre guarda el vómito. pero hay una oportunidad entonces para fortalecer las universidades locales, los centros médicos, y la oportunidad, perdona, Vito, la oportunidad, ¿sabes cuál va a ser? Porque mientras no se invente la vacuna, esto de la pandemia es algo que va a estar pendiente y que se puede repetir. Entonces, eso nos va a ayudar a que esto tal vez no sea algo momentáneo, sino que sea realmente un cambio cultural más profundo. Sí, y desde el pensar, veía que Ezequiel ponía las universidades en su rol de pensar al país y la región para los que estamos haciendo universidad en Antofagasta. Claro, tiene que ver con hoy día hacer diagnósticos, pero cómo nos pensamos para nuestro sustento, para nuestra independencia, no digo independencia Estado federado, sino que nuestra independencia de alimentación, de comercio, esto que señala el padre de Ríos. Hoy día queda, además de quedar en evidencia nuestras diferencias en temas sociales, económicos, también queda en evidencia nuevamente la dificultad de tener un sistema tan centralista. Estos laboratorios debieran haber estado instalados hace rato, pero como generalmente este tipo de diagnósticos, no digo específicamente para el COVID, que es lo que tenemos hoy, pero otros problemas de salud que hemos tenido antes se van siempre a Santiago. Sí, Entonces, probablemente. es importante en ese punto mantener, porque es cierto lo que dice el padre respecto a estos fondos que nos obligan de repente a estar en unas temáticas que no son tan necesariamente cercanas a la región. En general tienen mucho vínculo con el territorio. Por eso es tan importante mantener el fondo de innovación competitiva que tiene el gobierno regional y que debieran seguir resguardando, que sea utilizado en los desafíos que tenemos como región. No solamente depender de estos fondos que vienen desde el centro y que bienvenidos son, pero necesitamos mantener estos fondos regionales. Involucrar también a la empresa privada en todo esto, naturalmente. Lamentablemente Cristian está acá y no va a escuchar lo que voy a decir, pero, o sea, el Instituto de Políticas Públicas, por ejemplo, es uno de los ejemplos donde se está generando conocimiento a nivel regional. Hace falta mucho más a todo nivel, en distintas áreas, además del instituto, en ciencia, qué sé yo. Yo, junto con compartir el excesivo centralismo también que se ha expresado durante este periodo de la pandemia, en que todas las decisiones se toman desde lo central y las regiones tienen que esperar para tomar medidas, como por ejemplo el hecho de levantar la cuarentena hace unos días sin haber conversado con las autoridades locales, con los parlamentarios, con los alcaldes, etcétera. En un momento en que el número de contagios no ha bajado en la región, en un momento en que los hospitales están sobre el 90% de su capacidad, habla de ese tipo de mirada que hay desde el centro hacia las regiones y la poca consulta que hay al respecto. Pero yo también creo, y ahí me vinculo un poco con lo que se estaba diciendo, que también esto es una oportunidad también, la crisis, la pandemia, el impacto del COVID, sobre todo en relación con los sectores más vulnerables,
porque yo creo que en general la sociedad antofagastina ha mirado poco los cerros. En general siempre es una sociedad que está volcada hacia el plano, hacia el centro, etc. Es ahí donde se han concentrado siempre las inversiones, las obras, el desarrollo, etc. Y uno lo puede ver en una cantidad numerosa de ejemplos. El desarrollo se concentra y el mayor esfuerzo se concentra en general en el plano de Antofagasta. Y yo creo que la pandemia lo que permite es mirar que también tenemos cerros donde existen 80 campamentos, donde vive miles de personas y que es necesario también efectivamente tener ahí una labor más permanente en el tiempo que permita superar esa situación de hacinamiento y de déficit de muchas miles de familias. Entonces, a mí me parece que también, no sé qué te parece a ti, Felipe, que esto también es una oportunidad para que efectivamente haya un mayor compromiso, tanto del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de mirar más hacia los sectores más carenciados que viven y que están en la sociedad antofagastina. Y que a veces en tiempos son tan poco tomados en cuenta. A mí me parece eso totalmente cierto lo que tú dices. De hecho, la pandemia, mientras estuvo en sectores acomodados, no fue problema. El problema fue cuando llegó al Chile de los hacinamientos, de la falta de higiene, de la falta de recursos. Y eso en Antofagasta es igual. O sea, cuando la pandemia agarre los cerros, es que lo que ha pasado en Calama, agarre los campamentos, ahí va a ser la cosa fuerte. Y no solo no se miran los campamentos, como tú bien dices, sino que además se mira solamente la minería. Y no se da cuenta que aquí tenemos toda una riqueza paleolítica, tenemos el lugar de mayor cantidad de meteoritos, tenemos los cielos más nítidos del mundo, tenemos una de las fosas más profundas del océano. Tenemos una cantidad de cosas que quedan ocultas porque se mira todo de la minería y la minería no mira la ciudad. No mira la ciudad y el interés es muy cortoplacista. Entonces, cuando uno ve la pobreza de los cerros, de los campamentos, uno ve también la pobreza en ese sentido de Antofagasta, centrado solamente mirando la minería, no mirando la riqueza. Fíjate que todos los grandes artistas, escritores que han salido acá en Antofagasta, las grandes, pero como que todo se opaca. Y lo único que vale la pena y que tiene sueldos especiales y que tiene es la minería. Y una minería en que la gente no vive en la ciudad. Entonces, en el fondo, pasamos a ser como el basurero de la... Eso es jodido decirlo, porque todos tienen intereses metidos en el cuento, pero yo creo que es verdad, no se mira los cerros y no se mira nada más tampoco. Otra riqueza que tiene, no se mira la pobreza y tampoco se ve la riqueza de diversidad que hay en Antofagasta. Otro ejemplo puede ser... Tal vez por las dimensiones de la minería, que pareciera como que todo lo demás se opaca, pero a favor de muchos que estamos acá en la región, en temas de universidad, son muchísimos los temas que se ven, por ejemplo, en meteoritos, tenemos colegas que están dedicados a ello, todo el tema de volcanes, recuerdo lo que está haciendo la Universidad de Santo Tomás en el tema de adulto mayor, el INI, el tema de migrantes. Hay muchísima actividad en ello. Pudiera ser que la minería es tan grande que pareciera que opaca todo, pero yo a favor de tanta gente que está trabajando en temas tan interesantes, no puedo dejar de nombrarlo. Tal vez no doy los nombres, pero sí hay muchísimas áreas que en la Universidad de Antofagasta, en la Santo Tomás, en la Católica del Norte, por supuesto, que conozco más de cerca. Hay mucha capacidad allí.
el tema es cómo lo ponemos, cómo está más al servicio, no para visualizarlo como para la propaganda, sino que para que llegue a nuestros niños, para que se motiven con carreras científicas. Mira, perdona que te interrumpa, Maricel, pero es re simple. ¿Sabe cómo se comienza a solucionar? Pidiéndole a todas las mineras que su gerente vivan en Antofagasta. Sí. Sí. Tenemos ahí la solución. Pero ¿por qué no pueden vivir acá? Entonces no solo se va el dinero del cobre o del litio a otro lado, sino que también no hay preocupación por desarrollar la riqueza que hay acá. Así como se dice que el día que los ministros y los grandes, las personas ABC1 anden en micro, el servicio, la movilización pública va a ser de primer nivel. El día que los ejecutivos y los directores de las mineras vivan en el lugar donde se saca el cobre, esto va a ser re distinto. Felipe, pero ¿eso tendríamos que pedírselo a la minera? ¿O debiéramos nosotros asegurarnos que nuestras normativas exigieran que estuvieran acá? ¿A quién le entregamos esa responsabilidad? ¿Al sector privado? ¿O nosotros tenemos que preocuparnos que eso ocurra? Tomar conciencia, porque la pobreza que se ve en los campamentos es reflejo de nuestra pobreza cultural y espiritual. Sí, la pobreza es un espejo de eso. Entonces nosotros tenemos que repensar eso, y sin odiosidad, y sin rabia, porque Antofagasta, sin la minería, o sin el guano en su época, o sin el salitre o el litio, Antofagasta no existiría, es una ciudad sin río, pero existe gracias a ella, pero no por eso nos vamos a quedar callados de que en realidad se está empobreciendo la ciudad, y no solo materialmente, se está empobreciendo todas las líneas, todo lo cultural, la investigación, se va cada vez empobreciendo más. Les voy a leer un poquitito un par de comentarios que están haciendo algunas de las personas que están viendo por Zoom esta conversación. El Ezequiel Ramírez, rector de la Universidad de Santo Tomás, dice, por ejemplo, que las universidades deben recuperar el rol de pensar Chile y en nuestro caso la región. Esta conversación, precisamente. Patricio dice, no será necesario convocar a las empresas mineras que aportan actividad a la región a revisar la política de turno, el famoso 7x7, 4x3. Dice él, no será que el gobierno regional debiese convocar a estas importantes fuentes de trabajo para interpelar cambios en sus sistemas, y evidentemente ahí se conecta con lo que dice el padre. Jacqueline comenta, ni nuestros diputados ni senadores viven acá, menos lo harán dichos presidentes de las mineras. Y Conchita de la Corte dice, sería genial que los grandes de la minería vivieran acá, pero si no piensan jamás un campamento de una población en la que no están las instituciones más que para hacerse la foto, como hacen algunos, de poco va a servir. Qué buena. Que un poco ahondando en lo que ustedes están conversando, definitivamente, pero algo hay que hacer. O sea, evidentemente se ama lo que se conoce, dice el poeta, pero y muchos mineros y autoridades no conocen el territorio en el que trabajan o que representan. Bueno, a nosotros, fíjate que esta pandemia nos vino en la mitad de un estallido social, y que es como un paréntesis, y el país nos está mirando con los ojos cómo resolvemos la pandemia, porque está conectado con lo que se decía en el estallido social, y un estallido social que pedía un nuevo trato en Chile, una nueva mirada, y tal vez, bueno, es necesario hacer una constitución distinta, donde veamos todo un Chile diferente. No puede ser esto nos empobrecemos como país porque no nos pesquen a las regiones. Y nosotros repetimos lo mismo, no pescando a la gente más pobre. Entonces nos tenemos que integrar de una manera diferente. Y ahí yo creo que las universidades juegan un rol importante, como tú decías, Santo Tomás, la Universidad del Norte, la Universidad de Antofagasta.
Yo creo que se crea pensamiento, se crea preocupación. No son máquinas dispensadoras de títulos, sino que crean cultura, pero la pandemia es un desafío, que no se nos olvide que está pendiente lo que Chile estaba pidiendo, ¿eh? Un trato distinto. Sí, yo ahí les encuentro razón. Yo creo que ha habido una demanda histórica en las regiones mineras, en Antofagasta, en el hecho de que la minería deje de ser un sector de enclave, deje de ser, sino que un sector mucho más integrado en la sociedad, cosa que ha sido difícil, igual que el centralismo aleja las decisiones desde los territorios y las pone en el centro. También los enclaves mineros lo único que hacen es, de alguna manera, aislarse del resto de la sociedad y lo que es más importante, aislarse de sus problemas. Ya probablemente con una minería más integrada en el territorio, y uno a veces, a lo mejor es injusto, pero a veces uno eso lo expresa en dónde viven los gerentes mineros, pero yo creo que la demanda que hay es cómo volvemos a tener una minería mucho más integrada con el territorio, menos enclave, más integrada, más inserta en las problemáticas de la región. Y yo creo que eso hemos estado al debe desde hace muchos años, pero me da la impresión que en situaciones de crisis como la que menciona Felipe, como lo que fue el estallido social o hoy día la crisis que ha desatado y que va a seguir desatando los efectos de la pandemia, me da la impresión que también ponen de manifiesto ese déficit que tenemos en Antofagasta, que el principal polo económico que tiene la región, que es la minería, también es una minería que de alguna manera tiene una cierta distancia ya con la región y con su sociedad, y que está esa demanda. Ahora, no me cabe duda que las corporaciones, las empresas entiendan esto y que tienen que efectivamente hacer un esfuerzo mayor por acercarse más al territorio en estos momentos. Y yo creo que estos son los momentos de oportunidad, aunque uno quisiera ver esos gestos, esas inflexiones, esos cambios. Entonces yo creo que también un actor que es importantísimo en Antofagasta, como es la minería, o sea, también no puede estar mirando desde la galería lo que está ocurriendo, sino que también me imagino que la está a ella misma planteando definiciones y cambios importantes hacia el futuro, en la relación con el territorio, la región y la gente. Pero mira, los puertos son sumamente importantes en Antofagasta, y los puertos también son consorcios internacionales, y la gente del puerto Angamo, del puerto, los gerentes, esos viven acá. Entonces tienen otra mirada. O sea, hay un cuento, y con esto me quedo callado. Yo me acuerdo que en África, bueno, había unos consultorios que eran súper pobres, no tenían nada, y allá usaban las jeringas desechables, la usaban hasta que la aguja ya no entraba, y sin hervirla, porque no había manera de hervirla. Por eso que había mucho malaria, sida y otras cosas transmitía. Pero cuando uno llegaba y lo veían que era blanco, que no había ningún blanco allá, uno veía que sacaban una aguja, una jeringa nueva, porque el protocolo decía que la aguja esa había que usarla, la jeringa nueva, y después desecharla. Yo creo que pasa un poco igual con la minería, tiene protocolos excelentes, pero usan la jeringa hasta que ya no aguante más, ¿no? La misma empresa en Canadá usa otro tipo de estándares, y sus gerentes viven donde vive la gente, donde sacan el mineral, o en otras partes del mundo. ¿Por qué acá, por ser Antofagasta, no usan el protocolo y usan la jeringa hasta que ya no entre? Claro, tiene que ver con nuestras normativas, con lo que permitimos. Acá hay un punto de vista distinto que plantea Camilo Aravena. Dice: vayan a darse una vuelta por Sierra Gorda y María Elena y pregúntenle a la gente de quienes reciben apoyo real.
se darán cuenta de un Estado totalmente ausente, desconectado con la realidad. En el fondo, él dice, en ciudades como esa, o en comunas como esa, el gran aportante para los territorios son las compañías mineras, y uno podría decir, en algunos sitios de Antofagasta y Calama también, y es lo público, el Estado, el que está ausente. Una mirada distinta. Bueno, pero ¿qué es primero, huevo o la gallina? Yo creo que lo que nos pedimos no es que regalen pescado, sino que den la caña para pescar. Y, o sea, a mí me impresionó cuando llegué a Antofagasta cómo las empresas mineras regalaban muchas cosas. Pero uno no pide regalo, ¿eh? Es lo mismo que yo no pido la caja para la gente, pido que se le dé a precio mayorista a los almacenes el costo de las cosas. Yo no pido que la minera regale dinero, sino que pido que no dé pescado, sino que ayude a la caña a pescar. Y si los gerentes vivieran acá, tal vez tendríamos otras autoridades acá. Claro, y dice, Javier Cifuentes cita a los referentes comunitarios de los campamentos sienten la falta de urgencia y de un trato digno de las autoridades para que se hagan cargo de los campamentos y todas las vulnerabilidades que esta pandemia está evidenciando. Que es un poco lo mismo, también un trato más simétrico, más respetuoso, el hacerse cargo de las dificultades que están enfrentando no solamente los sectores más vulnerables, también las clases medias. Porque podemos apoyar con la información, ser facilitadores, que si estos sistemas de turno, por ejemplo, no cambian o se siguen permitiendo, si la mayoría, si la adquisición de materiales sigue siendo a empresas que están ubicadas fuera de la región, y no solamente el puesto de trabajo dentro de la minera, sino que son los suministros, desde donde se obtienen, dónde se compran las cosas para una gran minería. Probablemente no todo acá, pero cuando se empiezan a fijar esos porcentajes para mover la economía regional, esas cosas se agradecen, pero eso hay que claramente definirlo, no puede quedar en manos de la buena voluntad o la responsabilidad que sienta el sector privado por la región. Víctor, yo me quiero cambiar de la minería a la educación, dado que tanto está María Cecilia en representación de la Universidad Católica y Felipe, que tiene un emprendimiento en materia de educación, un aporte, un trabajo que él ha realizado en la Chimba. ¿Te puedo interrumpir un segundo que me piden dar este dato, me lo insisten bastante, que es el caso de Catarina Jenny, la gerente general del ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, que vive acá, en Antofagasta. Sí, es cierto, y nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque vive acá. Buen punto. Entonces, por eso. Bueno, termino la pregunta, que quería cambiarme hacia lo que es la educación. Y que sí, la educación ha sido impactada por el COVID-19 y particularmente en la región. Y dado que los invitados son dos personas que pertenecen, la María Cecilia, al ámbito de la educación, de la universidad, y Felipe tiene una gran obra que ha desarrollado en la Chimba en materia de educación. Y la educación se ha visto obligada también a innovar, a incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de educación a distancia, de enseñanza virtual, ha tenido que usar nuevas tecnologías, usar el Internet. Entonces, mi tema era cómo eso hoy día los ha afectado el tener que hacer esa innovación, esa incorporación de nuevas tecnologías, cómo afecta eso también la calidad de la educación y si esa educación llega igual para todos o llega con diferentes calidades, sobre todo a los sectores que tienen menos acceso a esas tecnologías de la comunicación. María Cecilia, ¿cómo lo está enfrentando la universidad? Tu pregunta, Cristian, tiene como varias partes, porque sí, imagínate, este es un cambio importantísimo, y cuando hay un cambio, bueno, hay resistencia al cambio. Esto existe
la creencia de que si tú vas a recibir una clase, en algún momento se sentía que si recibías una clase por internet, era como de otro nivel, nada comparable a que estuviera con pizarra. Claro, si repetimos lo mismo que se hacía en una sala, pero repitiéndolo aquí vía pantalla, probablemente pudiera ser complejo, poco cercano, no logras mirar al estudiante si está con una cara de duda o algo así, o si el material es suficientemente adecuado para él. Esto nos obliga a que tenemos que cambiar la metodología. No es solamente utilizar la pantalla, sino que es el cómo tú llegas tiene que ser completamente diferente. Y estamos en un proceso transitorio, o sea, estamos abriéndonos a esas posibilidades. La evaluación, por ejemplo, la dificultad de la evaluación en una sociedad donde es como difícil, complicado decir esto que voy a decir. Bueno, pero como estamos solo nosotros, bueno, ¿cuál es nuestro estándar para cuando no me están viendo? ¿Soy capaz de seguir siendo tan honesta como cuando me están viendo? Entonces, el problema de la evaluación, que no se vuelva un fraude masivo, un desafío tremendo para hacer nuevas formas de evaluación. Es complejo, pero fíjate cómo nuevamente nos encontramos con una academia que no en su totalidad para ser realistas, pero en un porcentaje importante, se están desafiando a hacer cosas diferentes. Poder darle seguridad a los estudiantes, que su duda también era, oye, ¿y esto va a permitir que yo genere habilidades o competencias? Estamos en un proceso de cambio, no está todo dicho en esto. Ahora, cuando tú hablas, esto llega a todos, bueno, aquí queda de nuevo revelado y transparentado que no todos tienen acceso a Internet, que no todos tienen los mismos equipos que se requiere para esto. Claro, tú estás en un aula y no necesariamente existe ese vínculo. Mira cómo era necesario cosas como esta, porque viéramos una realidad de nuestros estudiantes. Los estudiantes de la Católica del Norte, en el 80% son de la región de Antofagasta, de distintos ámbitos o de distintos niveles de adquisición. Y mira cómo queda revelado. La universidad, y yo entiendo que las otras universidades también han hecho un esfuerzo importante ahora en hacer un diagnóstico, ver dónde están, en poder facilitar las herramientas para que los estudiantes se puedan conectar. Si esto nos está obligando a mirarnos, porque lo conversábamos al principio, nos estamos conectando desde nuestros lugares donde habitamos normalmente, y eso nos hace ser mucho más transparente de lo que nos está pasando. Ahora, ¿qué hago yo con esa información? ¿Me hago la loca y hago como que no estoy viendo lo que te falta? ¿O empezamos a hacer cosas entre todos para que todos tengan acceso a esta formación? Es importante lo que nos está pasando. Yo quiero pensar que no vamos a volver a normalidades, sino que esto definitivamente nos tiene que modificar, al menos en los mecanismos, por último, en los mecanismos. Como universidad, esto también no es que tengamos todas las certezas. Hoy día, cuando ya un estudiante y un académico o la universidad se da cuenta de que tú puedes estar en Rancagua, tenemos estudiantes en Rancagua, que ahora ya no necesitan venir a pagar pensión acá, no son la mayoría, pero ya no necesitan venir a pagar pensión en Antofagasta y estar recibiendo clases desde Rancagua. Bueno, ¿y qué pasaría con nuestros estudiantes si dicen que ahora pueden estudiar en cualquier otra universidad, porque en realidad no necesitan viajar a ninguna parte? ¿Cuál es el aporte que nosotros vamos a dar para que nuestros estudiantes sigan siendo, estén contentos con una formación en la UCN o en la universidad de la que estemos hablando? Esto nos va a desafiar a buscar asociaciones a lo mejor con otras universidades, que tengamos una base o una misión similar, para brindar mejor formación o nuevas formas de llegar a los estudiantes. Es de verdad muy desafiante. No hay certeza respecto de lo que va sucediendo en educación hoy día, al menos en educación superior. Gracias. Felipe.
Sí. En la ciudad de Antofagasta es una ciudad donde la calidad de la educación se distribuye muy desigualmente. Los alumnos que viven en el sector norte y en los cerros sacan los peores puntajes en el CIMSE. Los alumnos del sector sur, a los cuales les va mucho mejor en los resultados del CIMSE, en la prueba para entrar a la universidad, etc. Los cambios que ha generado el COVID-19, el traslado al uso de tecnologías de la comunicación, ¿acentúa más la desigualdad y particularmente cómo tú lo estás viviendo en los campamentos? Mira, a ver, bueno, antes de contestar, yo quiero decir en realidad, además después andamos ferrocarriles, hace una diferencia que yo vi acá la gerenta, es que ha venido para acá, ha estado acá, ha mirado y eso marca. Pero mira, sobre lo otro, yo creo, es que pensemos una cosa, yo creo que es muy, y sin, no quiero aquí echar pelo a la sopa ni nada, pero es muy significativo que el ministro de Educación diga que en noviembre o en diciembre se va a hacer la prueba de CIMSE. Es no entender nada de lo que es la educación. Es una educación competitiva, es una educación de puntos, pero no es una educación que forma personas. Me dice, este año se va a perder. ¿Qué se va a perder? A lo mejor los alumnos no van a aprender matemática y ciencia, o van a aprender a leer más lento, pero van a ver a sus papás con miedo, van a ver una sociedad exitista que está desconcertada. O sea, yo creo que o sea, el rol del profesor, el profesor universitario y el profesor de liceo tiene que ser un maestro, tiene que entregar experiencia de vida. Si es puro conocimiento, claro que pueden hacerse las clases por computador, pero en los lugares sobre todo más vulnerables, el profesor hace de todo, el profesor hace de psicólogo, de contenedor, de guía, de modelo de vida. Porque el chiquillo a lo mejor en su casa no tiene ese modelo y no tiene papá o no tiene mamá. Entonces tenemos que dejar esta educación que no nos forma como personas. O sea, los chiquillos que están en las protestas son chiquillos que reciben una educación que no les sirve para nada. Van a unos liceos que en realidad, ¿para qué estoy estudiando? Porque se limita a una educación, me entrega de conocimiento y de mala calidad. Pero no se les forma como persona, no está enfocado en eso. Es increíble que en esta mesa social que hay no esté presente el colegio de profesores, no estén presentes los profesores. Entonces, claro que hay una brecha, volviendo a la otra parte de la pregunta, claro que hay una brecha aquí. Nosotros, los notebooks que teníamos en el centro de formación, que lo llamamos centro de formación porque nos interesa no solo el oficio, sino que la formación de la persona, tuvimos que darlo a los jóvenes porque no tenían manera de conectarse. Usan el internet que tenemos en la biblioteca y no tenían cómo escribir, tenían que escribir a mano y no podían mandar su trabajo. Teníamos como 20 o 30 notebooks y lo hemos entregado a los chiquillos. Porque todo, te digo, no solo la educación, todos los trámites por internet y la gente no tenemos señal. No hay minutos de teléfono, tenemos que estar dando plata para que puedan tener minutos de teléfono. Pero yo digo, esa es la cuestión técnica, que no hemos dado cuenta que aquí hay ¿cómo se dice? Analfabetismo digital, que ha dejado afuera a los más viejos, a los que somos más viejos, y ha dejado afuera a los más pobres. Y lo va a seguir dejando fuera con todo este comercio, todo lo que hay. Ese es un tema, pero el otro tema es que tanto las universidades como los colegios tienen que recuperar lo que es la educación en aula, que es la transmisión de un maestro que transmite a través de la ciencia, de la historia, de la matemática, de la biología, lo que sea, transmite una experiencia de vida.
Si no, ¿para qué sé lo que sé? ¿Para ganar más plata? ¿Para explotar al otro? ¿O para construir una sociedad mejor? Entonces, es interesante este asunto, porque a mí me han comentado mucho eso de que ya, ¿para qué ir a la universidad? Yo tengo una sobrina que entró a la universidad y no ha visto a sus compañeros, no ha visto a los profesores solamente a través del computador. Entonces, a ser un profesional atrofiado, aunque se saque puros 7. Entonces, ese cambio de paradigma yo creo que tiene que darse fuertemente. No solo esta brecha digital, en que queda el alfabetismo digital, que aparte un sector de la sociedad muy grande, sino que además esta concepción de la educación o de la profesión que tiene que ser más humanista. Se nos va agotando el tiempo. Les quiero... un poquito, solo un sí, poquito. por favor. La pandemia lo que ha mostrado es que tenemos, para poder llegar al otro, esta tecnología. El tema de poder estar con el otro, que puedo estar al lado, y a lo mejor nunca me entero de lo que necesita y requiere. Esto que estamos usando hoy día es un instrumento. Lo que dice usted, Felipe, es más de fondo y no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver cómo nos relacionamos entre nosotros. Pudiera ser que estamos todos en el aula y nos estamos enterando de las necesidades de ese estudiante o de las complicaciones que tiene ese académico. Yo creo que eso tiene que ver, es independiente de la pandemia, es cómo nos vamos transformando a una sociedad que reconoce al otro, lo ve, no solamente lo ve y lo observa como objeto de investigación, sino que se hace parte de las necesidades del otro, que pueda vivir en comunidad. Y eso, claro, usted lo sabe y es un desafío no solamente en la educación superior, sino que es en cómo nos relacionamos hoy día como sociedad. No nos pasaría lo de la minería que estábamos hablando recién si tuviéramos clara visión de lo que necesitamos en esta región, en reconocer estas necesidades del otro, de todos los que somos hoy día parte de la región de Antofagasta. Pero hoy día esta tecnología es un puente para poder estar juntos. Cómo la usemos va a marcar las diferencias. Exacto. Yo les quiero preguntar, y nos queda poco tiempo, ¿qué observan ustedes para el futuro inmediato o las próximas semanas? Yo sé que no tienen la bolita de cristal para saber lo que va a ocurrir, pero les doy algún par de tips. Venimos saliendo de una crisis social importante. Cristian apuntaba que la ciudad y las autoridades en general miramos poco los cerros y después nos sorprendemos por qué los hechos de violencia se ocurren, por ejemplo, en el sector de Bonilla, en Salvador Allende, que son de las zonas de la ciudad de Antofagasta más probablemente donde hay menos Estado, donde se reproduce la desigualdad de manera mucho más potente. Hoy día en un par de horas se acaba la cuarentena en Antofagasta y Mejillones. No sabemos si Calama eventualmente entra a cuarentena en los próximos días. Estamos a nivel nacional con una cifra alta de decesos producto de la enfermedad, todavía con altísimos contagios, y están apareciendo las ollas comunes, está aumentando el desempleo. Es difícil no tener un escenario medio pesimista o estar preocupados o inquietos por lo que puede ocurrir. ¿Cómo lo están? ¿Qué advierten ustedes? ¿Es suficiente, por ejemplo, lo que está haciendo la minería para ayudar, lo que está haciendo el gobierno, entregando las cajas, o hay que ser un poquitito más agresivos? ¿Qué ven ustedes? María Cecilia, si parte usted, por favor. Sí, yo creo que no alcanzamos a mirar todo lo que se nos viene. Trataba de alguna manera de decirlo con la cifra de hoy día, 11.1 de desempleo y no estamos en el pic. Esto viene difícil. Por eso cuando te decía del optimismo razonable no es como para imaginarse cosas, sino que requerimos ser flexibles y requerimos ser esperanzados, porque si nos deprimimos esto no lo vamos a lograr. Y esto no solamente depende del gobierno o de la empresa minera, requiere de verdad de la inventiva y la capacidad de todos.
Por supuesto que hay algunos que nos corresponde una responsabilidad mayor desde lo que estamos en algún puesto de liderazgo en la universidad, pero claramente en el gobierno. Escuchar lo que está diciendo, por ejemplo, Felipe Berríos cuando habla de las cajas, en el ser cuidadoso cuando voy a construir con otro, de no dañarlo en su dignidad. O sea, si es otra la forma que necesitamos, bueno, retroalimentemos. Viene difícil, esto está difícil. Yo no tengo certeza. Lo que sí como universidad nosotros estamos comprometidos en tratar de ser flexibles, de imaginarnos funcionando de maneras diferentes para poder apoyar a nuestra región y al país, porque estamos como red de universidades en todo el país. Pero sí viene complejo, viene complejo. Mira, a mí me ha dado mucha esperanza esta invitación que hizo el presidente a que va junto con este grupo que la doctora Sichel llamó de la Andrea Repeto y varios otros economistas a plantear. Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que esta cuestión nos salimos todos juntos o todos juntos nos vamos a la cresta, ¿no? Entonces yo creo que esa pequeñez de la chica que uno ve que los diputados o senadores están peleando con la letra chica de cómo se reeligen de nuevo, esa tontera no lleva a ningún lado. Yo creo que tenemos que unirnos todos, de todos los colores políticos, de todo. Esta cuestión tenemos que sacarla adelante entre todos, si no van a pagar el pato los más débiles del país. Yo creo que la unión es clave hoy día, por eso que no criticar tanto y más, o ayudar, ver en qué puedo hacer yo desde mi rincón, cómo puedo yo, a lo mejor no saliendo de la casa o haciendo algo. O sea, no es momento de darse gustitos de egos, es momento de unirse y empujar juntos. Ahora, a mí me preocupa, así de manera especial, lo de la droga. Es un tema que no se habló en las elecciones presidenciales, que como que no se habla en Chile, se ve en las noticias de repente, pero a mí me ha preocupado este tiempo en que ha estado cerrada la frontera y entonces no ha habido droga, por eso ha habido tanta violencia, porque están la gente que está conectada, ya imbuida en esto de la pasta base, están desesperados, ha subido de precio. Y poco a poco, cada vez que un banco se pone más a prestarle solamente plata a la gente que tiene plata y no se da cuenta que por otro lado están los narcos prestando plata así nomás. Entonces cada vez la sociedad se va como desnaturalizando, se va apartando. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos el microtráfico y el narcotráfico actuando ya con crimen organizado, con violencia. Entonces tenemos que nosotros formalizar cada vez más, estar más presentes en la sociedad. Ese es un tema que a mí me preocupa y que está ausente y que es muy presente, y está ausente siendo algo muy presente en el país y muy presente en Antofagasta. Pero es un tema como que no se habla. Pero yo tengo esperanza, quiero terminar con algo más positivo, tengo esperanza de esto, de que nos unamos. O sea, basta, ya no es tiempo de mezquindad y de ego, sino que hay que empujar y mirar para adelante, por apoyar a las autoridades que tenemos, las hayamos elegido o no las hayamos elegido, pero hacer olitas no le sirve a nadie. María Cecilia. Sí, es lo que te comentaba, yo me sumo a esto, aquí de a solitario, de llanero solitario, como por ahí dice, poniéndose uno la capa, no, esto no funciona. Y eso ha quedado demostrado hoy día, cuando hablábamos del laboratorio, o sea, no es solamente la universidad, esto requiere de la revisión de otros, de estar de acuerdo con otros. O sea, si el deseo es la foto, la verdad que no vamos a llegar a muchas partes. Yo tiendo a ser esperanzada, el peligro es ser optimista además, pero quiero pensar que podemos lograr hacer cambios. No, esto nos va a doler y desde el dolor siempre
siempre salen mejores cosas, uno aprende, bota lo que no corresponde y estira el brazo y empieza a ver donde no estaba viendo. Yo confío en eso. Me aprovecho solamente muy cortito. Nosotros como sociedad, hay muchas organizaciones que son organizaciones de solidaridad y que aprovechan espacios como estas donaciones, por ejemplo, Donorione, María Ayuda, que son financiadas casi en 1/3, 2/3, 50% con la ayuda solidaria de todos. Hoy día eso no está disponible. Así que también poder invitar a, no nos olvidemos de esas, antes se hacían colectas, antes se hacía una cena, antes la cena panilín. ¿Qué va a pasar? También tenemos que ser innovadores en cómo seguir ayudando a espacios donde éramos solidarios, pero éramos solidarios porque estábamos con la posibilidad de vernos. Y hoy día, bueno, esta herramienta que nos sirva también para no dejar esas instituciones y organizaciones que por tantos años han estado ayudando a tanta gente también. Ajá. Bueno, Víctor, yo creo que ha quedado claro, o sea, la pandemia nos desafía fuertemente, tanto en tiempo presente como en el mediano plazo, con sus efectos. Y sin unidad, sin solidaridad, la verdad que de esto tenemos que salir todos juntos, porque si no es muy complejo, y yo comparto con María Cecilia y con Felipe el hecho de que se requiere, ¿no es cierto?, un gran acuerdo, el apoyo a las autoridades en lo que están haciendo, ya, porque es la única manera de salir todos juntos de esto, dado los desafíos que hoy día le dan al mundo, al país, a la región de Antofagasta, los desafíos que impone la pandemia. Así que, por mi parte, muchas gracias María Cecilia, muchas gracias Felipe, gracias Víctor. Tú cierras. ¿Qué están leyendo? A ver, recomendémosle algo a quienes nos están viendo y nos van a ver. ¿Qué está leyendo para ver? Acabo de terminar de leer un libro de las 999 mujeres, que fueron las 999 mujeres que llegaron a Auschwitz. Ellas ayudaron a construir el campo de concentración y no contaban a los muertos, a las mujeres en Auschwitz. Es súper interesante el libro. Y también estoy leyendo una biografía de Madame Curie, que realmente es una mujer interesantísima, ganadora de 2 premios Nobel, y como mujer realmente extraordinaria. Así que en esa estoy. Oye, yo quiero aprovechar a agradecer la invitación y que estoy disponible, pero para otra vez lo único que les pido es que no me digan más padre, porque bien, Felipe, está bien, está bien. El problema es que los curas que nos dicen padre nos sentimos superiores y después vamos dejando las cosas. Y también quiero decirle a toda la gente que ha perdido a un ser querido en solitario, que no se ha podido despedir, ni lo ha podido enterrar, decirle que estén tranquilos, porque esos seres queridos se han unido a lo más bonito que tiene, unirse a la cruz de Cristo. Y que a lo mejor no se pudieron despedir de su familiar, pero quedar tranquilo que su familiar ha vivido la experiencia más profunda de unirse a la cruz de Cristo. Eso nomás, me quedo callado. Qué bonito. Gracias, Felipe Berríos, ahí directamente desde su casa en La Chimba. No nos mostró ningún barco, ¿eh? Está haciendo varios barcos, ¿no? En otra ocasión lo puede mostrar. María Cecilia, a ver, ¿qué está leyendo? El Saturno 5. Ahí algo se ve. Sí, Saturno, sí. El Saturno 5. Es verdad. Sí. ¿Viste cómo esto nos permite entrar en el espacio del otro? La intimidad del otro. Es mucho más personal, pese a que es frío, es tecnología, pero es... Yo que estoy leyendo, mira, dejé Homo Deus, lo dejé, me agobió su falta de espiritualidad, me agobió, y empecé a leer Infancia Espiritual. Mira, Felipe está leyendo a Madame Curie y yo estoy leyendo Infancia Espiritual.
Notable. Muy bien. Ya pues, Cristian, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Primero, dándole el agradecimiento a nuestros invitados, a Felipe y a la María Cecilia, agradeciéndole a ti, Mercurio de Antofagasta, el habernos facilitado este canal para llegar con debates, discusiones, reflexiones, que son más importantes que nunca hoy día en la sociedad regional. En Antofagasta, en la región, el poder debatir estos temas. Porque no todo puede ser como enfrentamos el día a día, sino que yo creo que también de acá tenemos que sacar lecciones y reflexiones para enfrentar el presente y ver cómo miramos el futuro. Así que muchas gracias, Víctor. Vamos a tener una conversación, yo creo que es importante que adelantemos algo. La próxima semana estaríamos con Nicolás Eizaguirre y Fernando Cortés. Y Gianni Romaní, bueno, académica de la Universidad Católica. Así que, bueno, los dejamos a todos invitados, vamos a estar informando. Muchas gracias a quienes preguntaron, quienes observaron, tanto acá en el Zoom, dentro del Zoom, como aquellos que están viendo por el Soy Antofagasta, Soy Calama. Así que cuídense mucho, recuerden de que hoy día termina la cuarentena en Antofagasta y Mejillones, pero partimos de inmediato con el toque de queda. Así que, como dicen en el sur los chilotes con mucho juicio, piensen en el otro, actuar preventivamente y no cometer tonterías para que esto pare y la gente ya pueda, sobre todo las personas que son más propensas a enfermar la tercera edad, pueda tener una vida normal. Así que esto, como lo han dicho claramente todos ustedes, lo paramos entre todos. Que tengan muy bonita tarde, buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias, Felipe. Chao, chao.